Bendiciones, amados hermanos. Qué privilegio estar con ustedes compartiendo este tiempo. Estamos en la recta final del libro de Proverbios. Qué hermoso tiempo de aprendizaje hemos obtenido día a día para implementar en nuestro diario vivir. Sin duda alguna, un proverbio siempre, cualquier parte de la palabra de Dios nos va a dar sabiduría, ¿verdad? Soy la pastora Ingrid Valle y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes acerca del capítulo 30 de Proverbios. Vemos cómo el escritor es Agur, y Agur se introduce dando a conocer sus limitaciones ante la sabiduría del Supremo Dios, del Dios todopoderoso que usted y yo tenemos. Él hace un contraste entre la vulnerabilidad del hombre y la grandeza de Dios, haciendo un énfasis en la humildad que debemos de tener, como usted y yo debemos de mantenernos humillados ante la presencia de Dios, porque solo en Él, que es la fuente de sabiduría, la adquiriremos. Me gusta mucho porque para vivir sabiamente necesitamos ir a la palabra de Dios. Necesitamos entender que no somos autosuficientes. Algunos comentaristas creen que Agur es un árabe que conoce la sabiduría de Israel. Otros dicen que era un sabio. Y también algunos comentaristas dicen que Utiel y Ucal eran sus discípulos. Y nosotros podemos ver que en el versículo 4 este escritor realiza una serie de preguntas muy similares a las del libro de Job, reconociendo la grandeza de Dios. Y me gusta mucho porque al final de este versículo 4 dice: ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabe, refiriéndose al Mesías, refiriéndose a la necesidad del humano de abrirle su corazón al Señor, de darle el primer lugar en su vida. Ese es el primer principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Y solamente cuando nos rendimos a Él y a la luz de la palabra podemos escudriñar estas maravillosas escrituras, nos damos cuenta que necesitamos de nuestro Creador. Qué maravilloso es entonces que a finales de este versículo 4 se menciona al Mesías, al que murió, pero también que al tercer día resucitó, y lo hizo para salvarnos, porque con amor eterno Él nos ha amado. En el versículo 5 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. La palabra de Dios es veraz, es viva, es eficaz. La palabra de Dios es tan veraz que no necesitamos ni quitarle ni ponerla, porque está completa, no necesita nada. Y nosotros veamos el versículo, dice que Él es escudo a los que en Él esperan. Solamente en Dios podemos encontrar seguridad, protección y refugio. El versículo 7 nos dice: dos cosas te he demandado, dice el escritor, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Y es que a veces la mucha abundancia nos pone en un peligro, porque creemos que todos los logramos por nuestra propia fuerza y no le atribuimos la gloria y el honor merecedora de ese Dios que es nuestro proveedor. Vemos entonces que este escritor pide integridad, reconociendo la tendencia de olvidar a Dios al tenerlo todo, o de la queja cuando no se tiene nada. Y así, de esta manera, a veces se queja y se va más allá, traspasando a la blasfemia. Notemos la importancia de tener ese equilibrio para poder disfrutar de cada cosa que el Señor nos ha provisto, y de esta manera poner nuestra confianza solamente en Él. Nosotros vemos en el versículo del 10 al 16 dice: no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves
el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Qué hermoso es adquirir sabiduría, porque la sabiduría nos libra de la difamación, del maldecir, del engaño, de la vana sabiduría, del orgullo, de la codicia y también de la arrogancia. Cuando vemos o nos creemos superiores a los demás, necesitamos, como dice la Biblia, no creernos menos, pero tampoco creer que nuestro valor es más que los demás. También nos indica acerca de la codicia, que no hay que dar lugar, ¿verdad?, a estar descontento con tanta bendición que Dios nos da. Siempre Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra y Él siempre, siempre cumple lo que promete. Veamos el versículo 18 y 19. Dice, tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Podríamos decir que todo esto es un misterio, sin embargo, al final hace referencia al amor dentro del matrimonio, como a poco se avanza a niveles más altos de intimidad, de responsabilidad y de compromiso. Y es que como hijos de Dios necesitamos ser responsables, comprometernos con Él y ir a mayores niveles de intimidad con Él. Porque cuando nosotros amamos a Dios, profesamos su palabra, vamos ahí a arrodillarnos, a humillarnos delante de Él, entramos en un momento en que no importa lo que está a nuestro alrededor, es mi relación entre Él y yo. Entonces vemos cómo es necesario adquirir, asumir compromiso, ¿verdad? Y vemos cómo lo que dice el versículo 20 del capítulo 30, el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Y es que en este mundo, en esta sociedad, cómo hemos transgiversado todas las cosas y cómo hemos ido en contra de lo que la palabra del Señor nos dice. Y a causa de eso vemos cómo la falta de principios morales lo único que ha hecho es contribuir al sufrimiento de la tierra, al sufrimiento de los que la habitan también. Entonces vemos, y me gusta muchísimo llegar a estos versículos que es del 24 al 28 porque dice, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen por todas por cuadrilla. La araña que atrapas con la mano y está en palacio del rey. Vemos qué hermoso. La sabiduría supera el tamaño y la fuerza, ¿verdad? Las hormigas son diligentes, son previsoras. Ellas están continuamente viendo hacia el futuro. Como hijos de Dios tenemos que ser precavidos, cautelosos, tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Y vemos también cómo nos habla acerca de los conejos que construyen su casa entre la roca.
Hagamos, construyamos cimientos fuertes en Jesucristo, que es nuestra roca, que es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Pongamos nuestra vida ahí, sujetos a Él. Él es nuestro refugio, Él es nuestra ayuda. Y vemos cómo dice también de las langostas, ¿verdad? Dice que las langostas que no tienen rey y salen por cuadrilla, trabajan con disciplina, trabajan en equipo, son diligentes, y nosotros podemos ver que no tienen rey, pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Él. ¿Qué más podemos pedir si lo tenemos a Él? Cada uno de nosotros, si nos tomamos de la mano de Dios, seremos salvos de nuestros depredadores. Y me gusta mucho porque trabajan en equipo. Número 1, Dios. Número 2, la oración. Número 3, la palabra. Y número 4, agarrados de la familia de la fe. Nos necesitamos unos a otros. Aprendamos de la araña, que aunque es vulnerable y débil, por ser constante y perseverante, está en palacios. Si somos lo suficientemente perseverantes, vamos a llegar donde Dios nos quiere llevar. Nos vamos a alinear a su propósito. Mire, dice que el lagarto está en palacios por su intrepidez. Seamos intrépidos, seamos sagaces, seamos disciplinados, seamos constantes, perseverantes, y para que no podamos retroceder aún en medio de la adversidad. Avancemos hacia lo que Dios quiere con determinación, porque eso es lo que el Señor quiere. Sigamos el consejo, la instrucción. No seamos necios confiando en nosotros mismos, sino que alineémonos al plan perfecto de nuestro Señor. Vamos a darle gracias. Padre, en esta hora te damos gracias por ese amor infinito que nos alcanzó. Gracias porque tu Hijo murió en la cruz, limpiándonos y lavándonos de todo pecado. Y nos da fuerza, nos da sabiduría para seguir día a día. Y hoy oramos para que venga a nosotros esa sabiduría divina, no esa sabiduría terrenal ni diabólica, sino esa sabiduría que procede de ti, Señor. Inúndanos, Señor amado, en el nombre de Jesús, de tu presencia, mi Dios. Pon en nosotros el querer como el hacer día a día, la determinación, que nosotros seamos determinados para buscar tu rostro y asumir contigo responsabilidad, compromiso e intimidad. Te amamos, Señor, y te damos gracias por todas tus bondades en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Qué bendición estar con ustedes. Adiós.